La desaparición comenzó una fría noche de febrero de 1991. En la quietud de la España rural, 3 monjas desaparecieron sin dejar rastro del convento de Santa María, en la ciudad medieval de Sigüenza, sin forcejeo, sin despedida, solo silencio. Durante años la desaparición atormentó al pueblo, hasta que, 3 décadas después, se encontró un diario oculto, celado tras un falso muro, lo que reveló sacudiría los cimientos de la iglesia y expondría una oscuridad sepultada en piedra y silencio. Esta es la historia no contada de Sor Lucía, Sor Teresa y Sor María del Carmen, y la terrible verdad que los siguió durante la noche. Sigüenza, 1991. Un pueblo nevado que no había cambiado mucho en siglos. En sus afueras, rodeado de campos de trigo y amapolas silvestres, se alzaba el convento de Santa María, un antiguo edificio de piedra que había resistido la guerra, el hambre y el paso del tiempo. En su interior, 15 monjas carmelitas vivían una vida de silenciosa devoción. Ese invierno, 3 de ellos desaparecieron. No quedó ni una sola señal, ni una sola huella en la nieve. El caso se cerró como sin resolver. Rumores de crisis, de fuga, incluso de posesión, nada de eso caló hondo. El expediente oficial enterró el misterio. Pero la verdad nunca murió. Un pueblo suspendido en el tiempo Sigüenza, España, principios de los años 90. El pueblo parecía sacado de una pintura medieval. Estrechas calles adoquinadas serpenteaban entre casas de piedra caliza, envueltas en la niebla matutina. La catedral de Sigüenza se alzaba como un centinela de piedra, con sus agullas góticas asomando entre la niebla. La vida allí era tranquila, ajena al ritmo del mundo exterior. Los habitantes del pueblo eran orgullosos y reservados. Confiaban en la iglesia, veneraban la tradición y mantenían sus curiosidades en secreto. Y ninguno de ellos podría haber previsto lo que estaba por venir. Las hermanas, las 3 monjas desaparecidas no podrían haber sido más diferentes, pero compartían una cosa, una fe inquebrantable. Sor Lucía Martínez, de 63 años, era la mayor. Nacida en León, había servido a la orden carmelita durante más de 4 décadas. Severa, perspicaz e inquebrantable en su deber, mantenía la disciplina en el convento. Sin embargo, había una ternura bajo su apariencia, que solo se revelaba en los momentos musicales. Dirigía el coro del convento con solemne pasión. Cuando se le quebró la voz durante el himno final antes de desaparecer, la organista, Sor Catalina, se dio cuenta. Ella nunca dijo nada. La hermana Teresa Bosch, de 42 años, fue una estrella médica en ascenso en Barcelona. Una doctora que abandonó la medicina moderna para dedicarse a la espiritualidad. Dirigía la enfermería del convento y cuidaba discretamente a los ancianos del pueblo. La gente solía describirla como tranquila, hasta que le preguntaban por su pasado. Entonces su voz se tensaba y apartaba la mirada. Llevaba un pequeño medallón de plata bajo el hábito. Nadie lo veía con claridad. Sor María del Carmen Alonso, la más joven, con 26 años, provenía de un remoto pueblo de Extremadura. Novicia de mirada vivaz y con don para la jardinería, había transformado un trozo de tierra de convento en un floreciente milagro de vida. A pesar de su juventud, había madurez en su silencio, una especie de conciencia, casi premonitoria, en su mirada dulce. Todos, aquel día de invierno, seguían una rutina, pero no del todo. El último día 17 de febrero de 1991, la nieve de la mañana cubría los jardines del convento. El desayuno fue sencillo, pan, café y silencio. Después, las hermanas se dispersaron para cumplir con sus tareas. Lucía desapareció en los polvorientos archivos del convento, un lugar que pocos visitaban. Teresa preparaba tinturas y tés en la enfermería, pero un vecino la vio salir más tarde esa mañana. La vieron caminando a paso rápido hacia la biblioteca municipal. María del Carmen fue vista hablando en voz baja con el sacerdote local, el padre Guillermo Sánchez. Su conversación fue descrita como tensa. Algunos dicen que había estado llorando. A las 4:30 p.m., un agricultor local llamado Javier Méndez hizo su entrega habitual de verduras. Vio a las 3 mujeres juntas en la entrada trasera, cerca de los cobertizos de almacenamiento. Se habían ido, diría más tarde. La pequeña parecía conmocionada. La mayor llevaba un bulto envuelto en tela oscura bajo el brazo. No hice preguntas. Al anochecer, la nieve había comenzado de nuevo. A las 21 horas el campanario sonó para la oración de la tarde. Lucía, Teresa, María del Carmen.
Ninguno de ellos apareció. La búsqueda el convento registró cada pasillo. Los vecinos registraron los caminos y senderos. La Guardia Civil solicitó perros y equipos infrarrojos. Nada. Aún más extraño, no había huellas en la nieve fresca que se alejaba del convento, ni rastro de vehículos, ni queraduras rotas ni señales de forcejeo. Fue como si las 3 mujeres hubieran sido borradas. Los investigadores inspeccionaron el cementerio, la bodega y los bosques cercanos. Luego se expandieron a las afueras de la ciudad. Sin embargo, no encontraron ni una sola pista. En cuestión de semanas, la historia había cautivado a los tabloides españoles. Pero sin pruebas, el interés se desvaneció. El expediente fue cerrado en 1993, presuntamente desaparición voluntaria. Un pueblo de luto de regreso en Sigüenza, la vida se reanudó, aunque no sin cicatrices. Los pasteles del convento, antano famosos, ya no se vendían en la plaza del pueblo. El jardín se marchitaba en silencio. Las nuevas hermanas rara vez sonreían. La Madre Superiora, Sor Pilar, envejeció una década en un año. Sus palabras se hicieron más escasas, le temblaban las manos al rezar. Los padres de María del Carmen la visitaban cada año en el aniversario. Se alojaban en la misma pensión, se sentaban en el mismo banco fuera del convento y esperaban. Como si un día su hija pudiera volver a cruzar esas puertas. El diario Detrás del muro, capítulo 6. Una renovación de rutina marzo de 2023. Habían pasado más de 3 décadas desde la desaparición de las hermanas Lucía, Teresa y María del Carmen. El convento, antes bullicioso, ahora se mantenía más tranquilo, albergando tan solo a 6 monjas mayores y un puñado de voluntarias que acudían de vez en cuando para ayudar con el mantenimiento del recinto. Esa primavera, el ala este del convento, sin uso desde los años 90, finalmente fue programada para renovación, yeso desmoronado, madera podrida, rincones olvidados que no habían visto la luz del sol en décadas. Uno de los trabajadores era Manuel Durán, un albañil de 48 años conocido por su precisión y silencio. El 23 de marzo, Manuel recibió el encargo de desmontar las viejas estanterías de la biblioteca del convento. Detrás de una pesada estantería celada con yeso y pintura, notó un extraño eco hueco al golpear la pared con su martillo. Curioso, cinceló suavemente los bordes. Hay entonces un crack. Una delgada línea se abrió en la mampostería. El polvo se derramó. Tras la pared falsa había un hueco, del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Dentro, envuelto en lino seco y atado con cordel, había un paquete rectangular. Sus manos, acostumbradas a manipular ladrillos y piedras, de repente se sintieron demasiado grandes. Desenvolvió la tela. Dentro, un diario encuadernado en cuero, con la superficie agrietada por el paso del tiempo, grabado en pan de oro descolorido, estaba la siguiente frase: Propiedad de María del Carmen Alonso, sierva de Dios y de la verdad, 1990-1991. La decisión Manuel se quedó congelado. La luz del sol primaveral se filtraba a través del aire polvoriento de la biblioteca. Observó el nombre en el diario durante varios segundos antes de darse cuenta de lo que sostenía. Esto no eran escombros. Esto fue una prueba. En cuestión de una hora, llamó a un viejo amigo de la ciudad, Agustín Romero, un ex investigador independiente que había dejado la fuerza después de una crisis nerviosa a principios de la década de 2000. A sus 56 años, Agustín estaba más delgado, más pálido y vivía solo, pero aún leía cada boletín policial como un libro sagrado. Cuando Manuel le contó lo que había encontrado, Agustín ya se estaba atando las botas antes de que terminara la llamada. Esa noche, en un rincón tranquilo del taller de Manuel, los 2 hombres colocaron el diario sobre una mesa debajo de una única bombilla desnuda. ¿Estás seguro de que no deberíamos llevarlo directamente a la policía?, preguntó Manuel. Después de 32 años, susurró Agustín. Lo leemos esta noche. Páginas del pasado, las primeras entradas no tenían nada destacable. Notas del tiempo, tareas diarias, observaciones del cambio de estación, oraciones. Pero a medida que pasaban las páginas, las anotaciones se volvían más pesadas. Fragmentos de inquietud se colaban como sombras en los bordes. Luego, el 16 de febrero de 1991, la noche antes de que las hermanas desaparecieran, encontraron esto. Mañana nos vamos. La hermana Lucía ha recibido la confirmación por la que oramos. El hombre del traje oscuro trajo la prueba definitiva. Ya no hay vuelta atrás. Si algún día alguien encuentra esto, por favor, sepan que no fuimos por miedo. Corrimos en busca de la verdad. Nos están vigilando. El padre Guillermo no es quien dice ser. El sótano de la capilla contiene algo más que polvo.
Que Dios perdone lo que estamos a punto de hacer. Agustín y Manuel se miraron en un silencio atónito. No huyeron, dijo Agustín. Intentaban revelar algo. Y alguien quería detenerlos. El pacto a la mañana siguiente. Agustín se puso en contacto con la Guardia Civil, concretamente con el teniente Rodrigo Vega, un investigador meticuloso y perspicaz con reputación de reabrir casos sin resolver y ganarse enemigos en el proceso. Él estaba intrigado. But Agustín also made a personal decision. Quiero 48 horas, le dijo a Vega. Bajemos primero. Conocemos este lugar mejor que nadie. Y si lo que hay aquí abajo es lo que creo, no hay tiempo para esperar trámites burocráticos. De mala gana, Vega aceptó. Y así, con nada más que una linterna, una palanca y una oración, Manuel y Agustín regresaron al convento esa misma noche. El sótano bajo la capilla del convento levaba ano celado. La mayoría de las hermanas afirmaban que habían perdido la llave, otras decían que solo era un almacén. Pero Agustín había investigado. Un viejo plano que había recuperado del archivo municipal mostraba algo extraño. Una cámara secundaria bajo la planta principal, que no figuraba en los planos modernos. No tenía ventanas, no tenía puerta desde el exterior. Solo una pesada trampilla, cerrada con pestillo desde dentro. Manuel lo abrió. El olor los impactó primero. Madera vieja, moho y algo más químico. Como a líquido de limpieza, o a podredumbre, o al paso del tiempo en descomposición. Dentro había filas de cajas polvorientas, apiladas como lápidas. Ten cuidado, advirtió Agustín. Esto no es solo un escondite, era una bóveda. Al abrir las cajas, encontraron archivos, docenas de hilos, documentos financieros, fotografías, cartas y algo más. Una serie de fotografías de niños, cada una marcada con un número, con sus rostros inexpresivos y los ojos muy abiertos. Los niños parecían asustados. Revelaciones fue peor de lo que ambos esperaban. Los registros bancarios mostraron grandes transferencias bancarias entre la década de 1970 y 1991 a cuentas en Suiza, las Islas Caimán y el Banco del Vaticano, pagos de fuentes desconocidas etiquetados únicamente como donantes. Había notas escritas a mano en latín y español, correspondencia codificada y contratos que hacían referencia a servicios de colocación internacionales. El truco fue una carta firmada y selada fechada en enero de 1987. El trabajo debe continuar. Discreción ante todo. Que el pastor guarde el rebaño sin atraer la mirada del lobo. La firma era inconfundible. Eduardo Valverde, obispo de Guadalajara en aquel entonces, ya fallecido. No se trata solo de 3 mujeres desaparecidas, dijo Agustín. Se trata de trata, adopciones clandestinas, bajo la protección de la iglesia. Y las hermanas se enteraron. La Cámara del Silencio, la llegada de la Guardia Civil 25 de marzo de 2023, 6:15 a.m. El frío aún no había desaparecido cuando el teniente Rodrigo Vega y 2 miembros del equipo forense de la Guardia Civil llegaron al convento de Santa María. Investigador de carrera, Vega había presenciado corrupción, brutalidad e incluso fosas comunes. Pero esto se sintió diferente. Este lugar no quiere revelar sus secretos, murmuró, mirando la vieja capilla de piedra. Se encontró con Manuel y Agustín en la entrada lateral. A Manuel le temblaban las manos al abrir la puerta. Agustín parecía exhausto pero concentrado, como alguien en medio de un sueño febril del que no podía despertar. Todo está en el sótano, dijo Agustín. Todo lo que intentaban exponer. Y tal vez a nadie, porque murieron. Entrando en las profundidades del sótano bajo la capilla estaba más frío que antes. Las luces forenses zumbaban suavemente mientras se movían de calle en calle, fotografiando cada documento, cada página. Rodrigo Vega guardaba silencio la mayor parte del tiempo, escudriñando todo con rapidez pero profundidad. Luego vino el descubrimiento que lo cambió todo. Una de las cajas había sido empuñada contra una sección de la pared que sonaba hueca. El forense golpeó una vez, 2 veces, luego clavó una palanca en el mortero. Detrás de los ladrillos había un túnel estrecho, de no más de 6 pies de largo, que terminaba en una puerta de madera selada con bisagras de hierro oxidado. La madera se quebró cuando la forzaron para abrirla. Dentro había una cámara oculta, no más grande que un vestidor, lo que contenía paralizó al equipo. La caja en el centro de la habitación había un cofre, desgastado, antiguo, encuadernado con correas de hierro y selado con cera. La hermana Emilia, una de las monjas mayores que aún vivían en el convento, había sido citada para la búsqueda, a regañadientes,
Al ver el cofre palideció. Eso ya estaba celado antes de que yo llegara, susurró. Nos dijeron que no habláramos nunca de ello. ¿Por quién?, preguntó Vega. Por el padre Guillermo, respondió ella. El celo se quebró. El cofre se abrió con un crujido. Dentro había carpetas envueltas en hule, cada una marcada con fechas, números y lo más inquietante, fotografías de niños. Sus ojos miraban fijamente desde impresiones en blanco y negro, niños y niñas de 7 a 12 años, nombres escritos al dorso, algunos tachados, otros con la inscripción reasignado. Había más, libros de contabilidad manuscritos que mostraban los pagos recibidos, cada uno con una foto. Pagos realizados en moneda extranjera, alemana, estadounidense y suiza. Pero en el fondo del cofre encontraron algo para lo que nadie estaba preparado. Una cinta de casete con la etiqueta Confesión de las Hermanas, 1991. La cinta la grabadora del convento, alimentada por generador, aún funcionaba, aunque se atascaba con el paso del tiempo. Vega insertó la cinta. La habitación estaba en silencio, salvo por el clic de la máquina y el suave zumbido de la antigua cinta magnética girando. Entonces, estático. Luego, voces. First Sister Lucia. Esto es para quien lo encuentre. Les ruego que sean amables. Les ruego que nos crean. Si esto llega a la luz, significa que nos hemos ido. Luego, Teresa. Descubrimos los registros financieros por accidente. Un documento mal archivado. Pero luego, seguimos el patrón. Vimos lo que nadie quería que viéramos. Entonces María del Carmen, su voz apenas un susurro. Los niños, no todos fueron adoptados. Algunos desaparecieron. Una pausa. Intentamos advertir al obispo. Nos dijo que guardáramos silencio. Dijo que la obediencia era nuestra salvación, pero el silencio no es justicia, es complicidad. La cinta terminó con un fuerte estallido. No estaba claro si fue un portazo o algo peor. El contacto mientras se catalogaban los documentos. Elena Sánchez, la periodista que luego daría la noticia a nivel nacional, ya estaba en Sigüenza, avisada por una fuente silenciosa dentro de la diócesis. La tarde del 26 de marzo, recibió una llamada anónima en su habitación de hotel. La voz era la de una mujer mayor, clara, firme. Encuentren a Gabriel Bosch en Barcelona, dijo. Él sabe lo que realmente pasó. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Alguien que debería haber hablado hace mucho, respondió la voz, luego colgó. Gabriel Bosch era el hermano mayor de la hermana Teresa, un farmacéutico jubilado que, durante años, había rogado a las autoridades que reabrieran el caso. No habían escuchado, pero ahora alguien lo había hecho. La segunda pista en Barcelona, Gabriel todavía vivía en el mismo apartamento en el que él y Teresa crecieron. Cuando Elena lo visitó, él estaba esperándolo en la puerta. No habló de inmediato. En lugar de eso, la condujo a una modesta sala de estar. Abrió un cajón y sacó una vieja fotografía familiar en blanco y negro. Lo escondió aquí detrás, dijo levantando el marco. Detrás de la foto había una microficha, un formato obsoleto desde hace tiempo, utilizado para almacenar registros miniaturizados. Me lo envió el día antes de desaparecer, dijo. No sabía qué significaba, hasta ahora. La microficha contenía coordenadas GPS, diferentes a las del convento, y una sola línea escrita. Si fallamos, aquí es donde encontrarás la verdad. Una ubicación final esa tarde, la Guardia Civil organizó un equipo de búsqueda. Vega, Gabriel y 2 forenses se dirigieron hacia las coordenadas. Los condujeron a lo profundo del bosque, justo más allá del límite de los senderos conocidos para caminatas de Sigüenza. Allí medio enterrado entre el musgo y la maleza, encontraron algo escalofriante. Un pozo medio derrumbado, celado con una rejilla de hierro oxidada. Vega iluminó el pozo con su linterna. No había agua, pero algo brilló. No fue hasta la mañana siguiente, el 27 de marzo, que la excavación lo reveló. El chasis oxidado de un vehículo, retorcido por el tiempo, con 3 esqueletos en su interior. El equipo forense confirmó lo que todos temían. Habían encontrado a las monjas desaparecidas. La última carta, testigos silenciosos, 28 de marzo de 2023. El descubrimiento del vehículo y los restos en su interior conmocionó a la tranquila ciudad de Sigüenza. Los equipos forenses actuaron con rapidez para preservar la escena. La furgoneta oxidada había estado enterrada hacía décadas. Raíces de árboles habían crecido a través de los pasos de rueda. El tiempo se la había llevado, pero no del todo. En el interior, bajo capas de escombros, se encontraban los restos esqueléticos de 3 mujeres, colocadas en posición vertical, como si estuvieran sentadas cuando murieron.
Los registros dentales confirmarían más tarde lo que todos temían. Lucía, Teresa y María del Carmen no habían escapado. Habían muerto la misma noche de su desaparición. No fue un accidente. Había señales de traumatismo contundente. Aún se detectaban residuos de sangre en la cabina de pasajeros. Una ventana estaba rota desde dentro. Alguien los había silenciado, deliberadamente. La carta oculta en medio del esqueleto oxidado de la camioneta, encajado debajo del asiento del pasajero. Había un pequeño sobreselado, preservado por pura suerte en su ubicación debajo de la alfombra del piso. Se abordó simplemente, para aquellos que todavía creen en la justicia. La letra coincidía con notas anteriores encontradas en el diario de María del Carmen. Con manos enguantadas, el teniente Vega abrió el sobre. Dentro había una carta de 4 páginas, escrita en tono tranquilo pero urgente, firmada por las 3 mujeres. Si estás leyendo esto, significa que no lo logramos. Significa que nos detuvieron antes de que pudiéramos hablar. Pero la verdad no debe morir con nosotros. Descubrimos que el programa de adopción que nuestro convento alguna vez apoyó no era lo que parecía. Mediante registros ocultos y correspondencia cifrada, descubrimos pruebas de tráfico ilegal. Niños enviados a países extranjeros, a menudo sin la documentación adecuada, algunos de los cuales nunca volvieron a ser vistos. Cuando confrontamos al padre Guillermo, nos amenazó. Nos dijo que nuestros votos significaban obediencia, no curiosidad. Buscamos la ayuda de un periodista que había estado investigando patrones similares en toda Europa. Aceptó reunirse con nosotros en Guadalajara. Nunca lo logramos. Los frenos de la camioneta que tomamos esa noche fallaron. Antes de estrellarnos, vimos su auto acercándose por detrás, su cara reflejada en los faros. No fue sorpresa, fue control. Creemos que nos saboteó y creemos que alguien más poderoso le dio permiso. Vega dejó de leer en voz alta. Su equipo guardó silencio. Incluso el bosque parecía contener la respiración. El fantasma del padre Guillermo. By 2023, Father Guillermo Sánchez was no longer in Sigüenza. Había salido discretamente de España en 2003 con el pretexto de un destino misionero en Sudamérica. Nadie lo había visto en años, sin cargos, sin preguntas. Hasta ahora, se emitió una solicitud internacional, y en 72 horas, Interpol lo localizó. Vivía en Argentina con otro nombre y trabajaba en una pequeña misión en las afueras de Córdoba. Fue puesto bajo custodia. Cuando se enfrentó a la evidencia, su única respuesta fue: «No sabes con qué estás jugando». Se negó a responder más preguntas. Pero ese silencio solo amplificó su culpa. Ecos del pasado. Mientras tanto, la periodista Elena Sánchez investigó más a fondo. A través de viejos registros eclesiásticos, registros de aduanas y denunciantes, rastreó una red escalofriante. Más de 200 niños registrados como adoptados de orfanatos administrados por conventos entre 1975 y 1992. Muchos fueron enviados al extranjero con registros falsificados. Varias de las transferencias financieras estaban vinculadas directamente a cuentas suizas abiertas en organizaciones benéficas fantasma creadas por miembros del clero. Un documento incluso llevaba la firma de un enlace del Vaticano, lo que confirmaba aún más que las altas esferas de la Iglesia sabían que algo estaba sucediendo. Este no era un sacerdote rebelde, dijo Elena durante una entrevista. Era un sistema, una máquina, y las monjas intentaron romperlo. Los pecados de los poderosos. Otra bomba salió de los archivos de la diócesis de Guadalajara. Un documento etiquetado como 1943B, que antes había sido descartado por estar mal archivado, fue nuevamente analizado. En el interior había memorandos internos, órdenes codificadas y referencias a la Operación Luz, una iniciativa secreta sancionada por la Iglesia para reubicar a niños huérfanos o no deseados con nuevas familias en el extranjero, específicamente con donantes ricos en Alemania, Suiza y Estados Unidos. La posición oficial de la Iglesia en ese momento. Se trataba de esfuerzos humanitarios. Pero enterradas en los márgenes había notas inquietantes. Las fotografías no deben incluir lesiones que identifiquen. Evita las familias que tengan conexiones con los medios de comunicación. Garantizar la destrucción completa de los registros dentro de los 18 meses posteriores a la transferencia. Estas no eran las características de la misericordia. Eran las huellas dactilares del tráfico. La entrada final del diario Elena, con acceso a los diarios completos de las hermanas, publicó un extracto final para el público. Fechado el 17 de febrero de 1991, pocas horas antes de su desaparición.
Esta noche nos encontramos con el madrileño. Le daremos todo. Los nombres, los libros de contabilidad, las fotografías. Que Dios nos perdone, hemos hecho copias. No podemos permitir que esto continúe. Si morimos, que así sea. Pero la verdad vivirá. Alguien la descubrirá. Alguien se preocupará. Y alguien lo hizo. La conexión con el Vaticano, un punto de inflexión, abril de 2023. A los pocos días de confirmarse los restos y hacerse pública la carta, la historia de las 3 monjas de Sigüenza irrumpió en los titulares nacionales. Ya no era un misterio local, sino un ajuste de cuentas nacional. El Parlamento exigió respuestas. Activistas organizaron vigilias con velas frente a las sedes diocesanas. Los presentadores de noticias pronunciaron frases antes impensables en España. Trata con la autorización de la Iglesia. Traición institucional. Asesinato bajo voto de silencio. El primer ministro español ordenó una investigación completa. Y en el centro de todo estaba el teniente Rodrigo Vega, con expresión cada vez más sombría a medida que surgían nuevas pruebas casi cada hora. Pero ni siquiera él esperaba el siguiente descubrimiento. Un camino a Roma a través de documentos financieros incautados en el sótano del convento. Los investigadores descubrieron varias referencias a una entidad oscura. OCIS, Oficina de Servicios Caritativos Internacionales. Sonaba benigno, pero la dirección, un edificio anodino en la Vía de la Conciliación, a solo una cuadra de la Plaza de San Pedro. Se envió una solicitud formal de cooperación al Vaticano. En una semana, recibí una respuesta cuidadosamente redactada. La Oficina de Servicios Caritativos Internacionales ya no existe. Los registros anteriores a 1992 han sido archivados o destruidos. Pero enterrado en los viejos registros analógicos de la Biblioteca del Vaticano había un nombre. Monseñor Paolo Cortesi, ya fallecido, en aquel entonces jefe de servicios OCI. Había firmado varias de las mismas órdenes de traslado encontradas en el sótano de Sigüenza, incluida una fechada el 14 de febrero de 1991, apenas 3 días antes de que las monjas desaparecieran. El memorando decía: urgente, eliminar el riesgo de exposición. Phase final autorizada, según acuerdos previos. El testigo que desapareció en ese momento, Elena Sánchez, volvió a recordar un antiguo nombre que había garabateado semanas atrás mientras entrevistaba a las monjas supervivientes. Sor Emilia, que ahora tiene unos 80 años, había insinuado una vez que las hermanas habían confiado en un laico justo antes de su desaparición. Un ex seminarista, un hombre arrepentido. His name was Thomas Figueroa. Una verificación de antecedentes mostró que Thomas había huido del seminario en 1992, había pasado a la clandestinidad, nunca se había unido al clero, nunca se había casado y nunca se había quedado en un lugar por mucho tiempo. Pero a principios de 2023, había reaparecido silenciosamente en Bilbao con un nombre diferente. Cuando Elena lo encontró a un hombre frágil y solitario. Ella le preguntó directamente: ¿te dijeron las hermanas lo que encontraron? Su respuesta fue inmediata. Sí, y les ayudé a hacer copias. Las escondimos en un lugar donde nadie pensaría en buscar. ¿Dónde?, preguntó ella. Donde el silencio es más fuerte que cualquier grito. La bóveda del monasterio Tomás dirigió a las autoridades hacia un antiguo monasterio desacralizado en Zaragoza. Había estado vacío desde finales de la década de 1980 y ahora se utilizaba únicamente como almacén de mobiliario litúrgico. Oculto bajo la piedra del altar, accesible solo a través de una trampilla oxidada, había un espacio pequeño y seco que alguna vez contuvo el vino sacramental. Dentro, una caja de metal. Dentro de la caja, 3 rolos de microfilm, un cassette y un sobreselado. El microfilm contenía copias de todos los documentos que las hermanas habían reunido, fotos, extractos bancarios, formularios de transferencia, incluso cartas internas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sugerían que sabían que se enviaban niños a través de canales no autorizados. El cassette, otro mensaje grabado, este de la hermana Teresa. Nos dijeron que éramos desobedientes, que éramos traidores a nuestros votos. Pero, ¿qué clase de voto protege a los depredadores? ¿Qué clase de silencio cobija a los lobos con túnicas? No renunciamos a nuestra fe, renunciamos a quienes la abusan. Comienzan los arrestos armados con pruebas irrefutables. Las autoridades españolas actuaron con rapidez. En mayo de 2023, 3 exaltos funcionarios de la diócesis de Guadalajara fueron arrestados, entre ellos el ahora obispo, auxiliar retirado que había ayudado a redirigir fondos. Un ejecutivo farmacéutico fue acusado de lavar dinero a través de donaciones caritativas.
y un ex sargento de la Guardia Civil, sospechoso durante mucho tiempo de alterar registros en 1991, fue arrestado después de que encontraran restos de informes de vehículos falsificados en su casa. ¿Pero cuál fue el arresto más impactante? Un diplomático del Vaticano fue descubierto en el aeropuerto de Madrid-Barajas portando memorias USB cifradas. Alegó inmunidad diplomática. España lo negó. Esto ya no es una cuestión de iglesia contra Estado, dijo el primer ministro. Es una cuestión de humanidad contra encubrimiento. El público se vuelve. Sigüenza was no longer silent. Donde antes había susurros en los bancos, ahora había protestas en las calles. Los ciudadanos que antes defendían a la iglesia ahora preguntaban, ¿qué más fue enterrado? Se construyó un gran monumento en el lugar donde se recuperó la camioneta. La gente dejó velas, rosarios y juguetes infantiles. Y en horas, cientos de notas escritas a mano dirigidas a las hermanas. Dijiste la verdad. Perdónanos por no creer antes. Tu silencio gritó más fuerte que nuestras oraciones. El mensaje que intentaron borrar la amenaza 15 de mayo de 2023. La periodista Elena Sánchez se había convertido en la cara visible de la investigación de Sigüenza. Sus artículos habían expuesto el fraude. Sus entrevistas habían humanizado a las víctimas y su persistencia había forzado arrestos de alto nivel. Pero la fama tiene un costo. Una noche, al regresar a su hotel en Madrid, encontró la puerta entreabierta. No habían robado nada, no habían movido nada visible, excepto por una cosa. Sus notas, cuidadosamente organizadas en su escritorio, habían desaparecido. En su lugar había una unidad USB. Dentro, un único archivo de video. Una voz de hombre, distorsionada. No sabes a quién estás provocando. Esta es tu única advertencia. Deja de cavar. Llamó a la policía. Rastrearon el origen de la memoria USB. La habían instalado con credenciales robadas de una oficina de prensa del Vaticano. El secreto de la hermana más tarde esa semana. Mientras trabajaba con expertos en restauración digital para decodificar el último carrete de microfilm de la bóveda de Zaragoza, Elena encontró algo sorprendente. Un archivo etiquetado simplemente Rosario 731 SL. Dentro había un archivo de audio, limpio, sin distorsiones. La voz de la hermana Lucía, tranquila, decidida. Todavía hay gente buena en la iglesia, pero no son ellos quienes ostentan el poder. Nos dijeron que seríamos excomulgados si volvíamos a hablar. Prefiero ser excomulgado que ser cómplice. Si encuentras esto, ve a Rosario 731 en Barcelona. Pregunta por el jardinero. Di, las flores también rezan. Las flores también rezan. Era un código, una dirección. Y Elena la siguió. El jardinero en el número 731 de la calle Rosario había un jardín convencional que aún hoy mantiene un solo hombre. Su nombre, Alfredo Menéndez. Edad, 74 años. Jardinero, ex empleado de logística de la Arquidiócesis de Barcelona. No había hablado de las hermanas en más de 30 años. When Elena said the words, "Las flores también rezan," he turned pale. Desapareció durante 15 minutos. Al regresar le entregó un sobre. Me dieron esto por si alguna vez viniera alguien como tú. Dentro había una carta, también escrita por la hermana Lucía, fechada en febrero de 1991. Ya este no fue un mensaje para el mundo. Fue una confesión. La confesión antes creía que la disciplina protegía el alma, que la obediencia era pureza, pero estaba equivocado. Vi cosas en el sótano de la capilla que ningún voto podría justificar. El libro de cuentas es real, el dinero es real, y los niños, Dios me perdone, también eran reales. Al principio me quedé callado, me decía que no sabíamos lo suficiente, que estaba por encima de nosotros, pero el silencio se convirtió en cobardía, y a la cobardía en nuestro mundo cuesta vidas. Y vamos a encontrarnos con el periodista en Guadalajara. Prometió llevarnos a Madrid. Hay un lugar seguro. Pero alguien nos traicionó. Nunca llegamos a la estación. El traidor revelado hasta ese momento. La narrativa se había centrado en el padre Guillermo, el sacerdote que amenazó a las hermanas y probablemente orquestó sus muertes. Pero los nuevos documentos del microfilm de Zaragoza apuntaban a otra persona. Un enlace, un mensajero. Una monja que había trabajado directamente con organizaciones benéficas externas. Una figura respetada, que permaneció en el convento mucho después de la desaparición de las hermanas y ayudó a celar los registros. Su nombre, Sor Pilar, la Madre Superiora. Ahora con más de 80 años, vivía en un centro de atención a las afueras de Toledo. Cuando la policía la contactó lo negó todo, hasta que reprodujeron la cinta. Entonces ella solo dijo una cosa. «Es lo que me dijeron, hielos,
Ellos deberían haberlo pensado mejor. Justicia, retrasada hasta junio de 2023, se habían realizado 8 detenciones. El Vaticano, bajo presión internacional, aceptó abrir algunos de sus archivos internos a las autoridades españolas. El memorando de 2006 del Papa Benedicto XVI, clasificado desde hacía tiempo, se filtró. Incluía referencias a operaciones desleales en España y una recomendación para preservar la autoridad eclesiástica a la vez que se mitiga el escándalo externo. Aunque el Papa ya no estaba, el rastro de papel permaneció. Sigüenza ya no era un pueblo olvidado. Ahora bien, fue la zona que rodeó uno de los movimientos de rendición de cuentas religiosa más importantes de la historia moderna española. Elena publicó sus hallazgos en un libro titulado Las flores también rezan. Su última línea hizo eco del voto de las hermanas. No éramos santos, pero nos negamos a ser pecadores por el silencio. El ajuste de cuentas. Ecos alrededor del mundo. A finales de junio de 2023, la historia de las 3 monjas de Sigüenza había traspasado fronteras. Los periódicos desde París hasta Buenos Aires publicaron titulares como España se enfrenta a una red de tráfico de personas facilitada por la Iglesia. Monjas murieron protegiendo la verdad, ahora esa verdad se escucha. En Roma, los portavoces del Vaticano emitieron declaraciones cuidadosamente elaboradas, prometiendo transparencia total y profundo pesar por los descuidos del pasado. Pero la presión pública aumentó. Periodistas desenteraron casos similares en toda Europa. Huérfanos trasladados discretamente. Expedientes de adopción celados o destruidos. Niños ubicados sin consentimiento. Algunas de las mismas organizaciones ficticias de los archivos de Sigüenza reaparecieron en Irlanda, Portugal y Chile. Un trabajador social infantil jubilado de Hamburgo compartió un recuerdo escalofriante. Recibimos a niños con papeles incompletos. Muchos eran españoles. Algunos lloraron durante semanas. El sacrificio de las hermanas había abierto el archivo de Pandora. Capítulo 38. Las familias que quedaron atrás de regreso en Extremadura, Antonio y Mercedes Alonso, los padres de María del Carmen, estuvieron junto a los restos recuperados de su hija. Después de 32 años de oraciones sin respuesta, finalmente la enterraron. En su lápida se leía: Él plantó justicia donde creció el silencio. Gabriel Bosch celebró una ceremonia privada en honor de Teresa en Barcelona. Leo su última carta en voz alta ante un pequeño grupo de familiares y periodistas. A mi hermano, si desaparezco, debes saber que no me aleje del mundo. Camine hacia lo que el mundo necesitaba saber. Los restos de Lucia fueron devueltos a León, donde su sobrina, Carmen Martínez, había organizado un homenaje público. En su panegírico, Carmen dijo: Una vez me dijo que la fe sin Valencia era solo un ritual. Hoy entiendo lo que quería decir. Una nación responde bajo creciente presión. El Ministerio de Justicia de España anunció la creación de un tribunal especial para investigar los crímenes cometidos bajo cobertura religiosa entre 1970 y 1995. Una ley de amnistía de la era post-Franco fue revocada para permitir cargos criminales, incluso décadas después. Una línea directa para desapariciones relacionadas con la Iglesia se vio inundada con más de 200 llamadas en el primer mes. Las familias presentaron muestras de ADN buscando cerrar el caso. Algunos encontraron respuestas, otros solo más preguntas, pero por primera vez se les escuchaba. La Iglesia confrontada ante el creciente escrutinio internacional, la Conferencia Episcopal Española celebró una rueda de prensa televisada. Un cardenal de alto rango, flanqueado por obispos de rostro solemne, ofreció una disculpa oficial. Falamos en nuestro deber. Elegimos la imagen de la santidad por encima de la búsqueda de la verdad. Pedimos perdón a quienes traicionamos en silencio. Pero lo que vino después fue lo que sorprendió al mundo. Se publicó una lista de miembros del clero que están bajo investigación interna. Algunos habían muerto, otros se habían retirado. Unos pocos seguían activos. La lista era larga. La palabra utilizada repetidamente: cómplice. La revelación de Elena mientras terminaba el último capítulo de su libro. Elena Sánchez recibió un sobre sin marcar en la oficina de su editorial. Dentro, una fotografía. 3 monjas juntas en un jardín iluminado por el sol riendo. Estaba fechado el 14 de febrero de 1991, apenas 3 días antes del accidente. En el reverso, escrito con la pulcra letra de Sor María del Carmen: para que cuando ya no estemos, nos recuerden cómo éramos, llenos de esperanza. Elena se sentó sola por un largo tiempo, sosteniendo la foto. Más tarde, en una entrevista, dijo:
Lo más peligroso que hicieron estas mujeres fue decir la verdad. Y lo hicieron con elegancia. El legado hoy en día, una fundación que lleva el nombre de la hermana Teresa, financia clínicas médicas para jóvenes víctimas de trata. La sobrina de la hermana Lucía, Carmen, dirige una organización sin fines de lucro llamada Obediencia a la Conciencia, dedicada a proteger a los denunciantes en instituciones religiosas. Y el Jardín de María del Carmen, restaurado por voluntarios locales, ya está abierto al público. Una placa dice: esta tierra una vez albergó secretos, ahora solo crece la verdad. Las hermanas de Sigüenza, que durante mucho tiempo se creyeron desaparecidas sin explicación, ahora son recordadas por lo que realmente fueron: defensores de los inocentes, portadores de la verdad, y mártires que ya no deben ser silenciados. La luz en la piedra, círculo completo, julio de 2023. En el ala este del convento de Santa María, recién restaurada, la construcción por fin se había reanudado. Los salones, antes abandonados, ahora resonaban con un propósito. Voluntarios de toda España acudieron, no para reconstruir el silencio del convento, sino para honrar las voces que lo rompieron. La habitación donde Manuel Durán había encontrado el diario se había convertido en una exposición permanente. En el centro, una vitrina de cristal. En su interior, envuelto en tela preservada, se encontraba el diario original de Sor María del Carmen. A su lado, las cintas de cassette, los rolos de microfilm y la última carta. Los visitantes caminaban despacio y en silencio. Muchos lo oraban, otros simplemente se quedaban quietos. Y no era solo una habitación, era un lugar de memoria, de ajuste de cuentas, de la verdad. La negativa de Manuel Durán, el hombre que encontró el diario, había rechazado todas las entrevistas. Los editores le rogaron que escribiera sus memorias. Los periodistas le ofrecieron exclusividad. Él los rechazó a todos. Su única declaración pública fue una carta escrita a mano y pegada en la pared de la exposición. Yo solo fui el que rompió el muro. Los verdaderos constructores fueron las mujeres que se atrevieron a hablar. Solo espero haber abierto la puerta correcta. Doctor en medicina. Epílogo de Elena. El libro de Elena Sánchez, Las flores también rezan, se convirtió en un bestseller nacional. En su epílogo escribió: esta no es una historia de fe perdida, es una historia de fe puesta a prueba y renacida. Lucia, Teresa and María del Carmen believed in something greater than obedience. Creían en la conciencia. Y cuando la piedra se negó a hablar, dejaron sus palabras enterradas en él. Nunca se supuso que los encontraríamos. Pero ahora que lo tenemos no debemos olvidarlo nunca. Justicia aún inconclusa, muchos juicios aún estaban pendientes. Algunos sospechosos eran demasiado poderosos para caer fácilmente, pero otros finalmente enfrentaron las consecuencias que habían evadido durante décadas. Se propusieron nuevas leyes para prevenir el futuro encubrimiento religioso de actos delictivos. Sobrevivientes de programas de trata similares dieron un paso al frente, y su silencio fue roto por la valentía de 3 monjas a las que nunca conocieron. En Roma, la presión internacional obligó al Vaticano a considerar la creación de una oficina de rendición de cuentas global para todas las instituciones dirigidas por la Iglesia. La Iglesia todavía estaba dividida, algunos lamentaban la exposición, otros la llamaban purificación. Pero ya nadie lo negó. La verdad había salido a la luz. La última carta, un último artefacto, se descubrió durante el proceso de archivo. Un sobre selado en un diario de respaldo, escrito por la hermana Teresa. Nunca estuvo destinado al público. Se abordó simplemente a quien se atreva a leer esto en el futuro. La carta decía: si encuentras esto, probablemente sientas dolor. Quizás estés enojado. Quizás tengas miedo. Nosotros también. Pero la fe no se construye en la comodidad, se forja en el fuego. No puedes usar hábito, no puedes rezar, eso no importa. Lo que importa es esto: cuando veas una injusticia, habla. Cuando veas la crueldad vestida de santidad, resiste. Éramos 3 mujeres, eso es todo, y decidimos no calarnos. Si estás leyendo esto, ahora es tu turno. Luz de la piedra, el convento de Santa María se mantiene como siempre. Desgastado, antiguo, rodeado de campos de trigo y con el sonido de campanas en la distancia. Pero en el interior ya no hay solo silencio. Ahora contiene luz. Luz de la verdad. Luz de coraje. Luz de las mujeres que dieron todo para asegurarse de que finalmente las escucháramos. Al final no desaparecieron. Ellos resistieron. Sus palabras, seladas tras una piedra,
Encendieron un fuego que nunca se apagara. Linnea de Sier, narrada lentamente. No desaparecimos, no corrimos, nos quedamos de pie. Y ahora el mundo nos ve. Si esta historia te conmovió, compártela. Compártelo con quienes aún esperan respuestas, con quienes fueron silenciados y con quienes aún creen que la verdad, incluso enterrada, puede encontrar la luz. Gracias por escuchar.